Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy quiero comenzar esta lectura con una oración. Elevo una oración al cielo, al universo, a nuestros guías espirituales para que intercedan por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de impasse, ya sea con relación al dinero, a sus relaciones personales o con su salud. Que la Virgencita de Guadalupe y la Virgencita de las Lajas me los cubra con su manto y que los sane su cuerpo, su alma y su espíritu. Si tú quieres pedir algún tipo de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por las personas que piden oración en los comentarios de los videos, también lo puedes hacer o lo puedes hacer en tu corazón. Bueno, esto es una siembra súper maravillosa. Ya verás que encuentras paz, tranquilidad y muchísima prosperidad. Orar y pedir por otras personas. Bueno, también les quería comentar que esta lectura del horóscopo tiene tres partes. La primera, para todas aquellas personas que están en pareja, ya sea que estén en contacto cero o que estén con su persona especial, bien, o que estén peleaditos, no importa. Lo importante es que tengan una persona especial en su corazón. La segunda parte para los solteros, la tercera parte para la economía. También los quiero invitar muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like al video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvele al universo con todo el amor que ha sido entregada y llegó a tus ojos y a tus oídos. Ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor, con todo ese amor que tú devuelves esta lectura si no resuena contigo el día de hoy. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Virgo que en este momento se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero, no importa si están bravitos, si están bien, lo importante es que tú quieras saber acerca de tu relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. La puedes nombrar en tu mente, en voz baja, en voz alta, como tú decidas, está perfecto. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, vamos a sacar las cartas. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial siente que contigo puede ser el mismo o puede ser ella misma, que puede hablar, decir, andar, lo que sea. Se siente súper a gusto contigo, se siente muy bien contigo, te quiere definitivamente. Aunque a veces encuentre en ti cosas que de pronto son un escollito, pero son cosas mínimas. Bueno, definitivamente te quiere, definitivamente te ama. ¿Qué espera de ti tu persona súper especial? Que sigas siendo esa persona aventurera, inteligente, leal, que eres, muy seguramente tú eres una persona mayor que tu persona especial, mi querido amigo o amiga de Virgo, pero tu persona especial te admira definitivamente. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres lo máximo, que tienes todo lo que busca, que tienes todo lo que quiere. Muy seguramente tu persona especial también es de tu mismo signo o es de Tauro, Capricornio también podría ser, signos de tierra también, que tú eres, no sé, ese sueño hecho realidad para tu persona súper especial. ¿Qué les espera a ustedes en un momento, en un futuro más bien cercano? Unos problemas, unas situaciones que los van a poner a ustedes bastante desesperados o desesperadas, pero es algo relacionado con personas cercanas a ustedes. No se relaciona con sus sentimientos, no se relaciona con lo que ustedes están viviendo como pareja en este preciso instante, sino que al parecer hay personas alrededor de ustedes que no quieren que ustedes estén juntos, que no quieren la relación de ustedes. Ustedes sabrán los motivos por los cuales esté sucediendo esta situación. Bueno, ustedes logran salir de esta situación de una manera bastante inteligente y bastante creativa.
no sé qué es lo que se les va a ocurrir a ustedes, pero muy seguramente ustedes se van a lograr echar a estas personas que no quieren su relación al bolsillo, porque algo muy, muy fantástico se les va a ocurrir, así como son de ingeniosos mis queridos amigos y amigas de Virgo, que resuelven los problemas así ya. Lo que no, mejor dicho, los Virgo dicen, si no hay, pues se le busca, se le tiene, se le busca. Si no lo encuentro aquí, pues yo lo busco. Bueno, el consejo de tus guías espirituales para este momento y para un futuro más bien cercano, que controlen la ansiedad, que controlen el miedo y que definitivamente cambien de estrategia para su relación. Bueno, uno no tiene que estar que tan pendiente de lo que digan los demás. Pues no, eso es lo que yo pienso. ¿Ya? Yo te estoy diciendo mi opinión. Uno no tiene que estar tan pendiente, pero sí el entorno de uno afecta absolutamente porque igual somos seres sociables, perdón, los seres humanos somos seres sociables y dependemos en poca o en mucha medida de los demás. Bueno, eso tiene que ser con cierto equilibrio porque tampoco puedes estar todo el tiempo tratando de complacer a todo el mundo y haciendo o deshaciendo porque otros, aquí o acá, se enoje o no se enoje, pero uno puede buscar un equilibrio. Entonces, eso es lo que les están diciendo sus guías espirituales, mis queridos amigos y amigas de Virgo que están en una relación en este preciso instante. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a mis queridos amigos y amigas de Virgo que están en una relación, ya sea que estén en contacto cero o que estén súper bien, bueno. Pero yo diría que más bien están como bien. Dice este angelito, te dice el trabajo traerá abundancia. Es que no me he puesto las gafas. El trabajo traerá abundancia, te dice. Bueno, las relaciones siempre son como cualquier tipo de empresa. No digo que sea un negocio. Bueno, hay personas que sí la toman como negocio, pero las relaciones es como cualquier tipo de empresa. Uno ve, antes de ir con una persona, pues uno como que medio la investiga, mira quién es, la conoce un poco y a ver si le conviene o no le conviene y después ya se mete, ya comienza la relación y de ahí en adelante pues viene ya lo principal, ya hacer la relación. Entonces, pues trabajen en su relación, mis queridos amigos y amigas de Virgo. Trabajen en su relación con detalles, con los buenos comportamientos, con un trato bonito y con apoyarse mutuamente, sinceridad y hablar mucho. Bueno, este angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Bueno, la relación de ustedes va a tener un resurgimiento como una segunda luna de miel, como un nuevo comienzo. Ustedes van a lograr salir adelante y van a lograr que las demás personas vean lo que ustedes ven el uno del otro, que son personas maravillosas y que pueden hacer una relación totalmente maravillosa y crecer juntos en todo sentido. Bueno, esa ha sido la lectura pues, que están en una relación. Ahora vamos para que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que les espera a ustedes, lo que están viviendo ahora en este momento, perdón, las solteras y solteros. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú eres una persona bastante madura, bastante entregada. Eres una persona que, como decimos, se puede quitar el pan de la boca para poderle dar a otras personas, para poder que otras personas no tengan necesidades. Pero yo te digo que tienes que ser prudente con eso. Tú te has dado cuenta que tienes que ser prudente con esa situación porque hay personas que se aprovechan de la generosidad de las demás personas y eso es lo que a ti te está pasando en este preciso momento. Esa situación a ti te ha traído peleas y discusiones con personas de tu entorno, tal vez personas que te quieren defender o personas que se quieren aprovechar y que pelean con esas personas que se quieren defender y contigo mismo, exigiéndote cosas que de verdad que tal vez en determinado momento tú no tienes una obligación. Hay personas que son así, que si tú comienzas a ayudarles y en determinado momento tú no puedes o tú no ya decides no ayudarlas,
piensan que ya es tu obligación ayudarlas y no, absolutamente no, ya no te vayas a sentir mal por eso. Uno ayuda, una persona ayuda en la medida que puede y tiene la posibilidad y después de pronto puede ayudar a otras personas que tengan más necesidad que algunas otras, ¿ya? Tampoco se les puede todo el tiempo estarles dando y dando a las personas. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que haya un proyecto, algún tipo de empresa o algo en lo que tú te quieras dedicar, pero que ese proyecto aún no esté muy maduro, que le faltan todavía detalles y que tengas que ajustarlos. Con el ajuste de que te estoy diciendo, de tal vez de cifras o de investigación o algo así, entonces ese éxito ya va a tener un éxito, ya va a tener muchos éxitos. Tienes que tener, o sea, tienes que tener mucho cuidado con esto que te digo acerca de la planeación de algún proyecto que no esté bien planeado o no hayas investigado bien en lo que vas a invertir o en qué tipo de empresa te vayas a meter, porque si no investigas bien, si no tienes claridad de lo que vas a hacer, podrías tener pérdidas económicas en un futuro más bien cercano. Entonces, más bien ve con calma, no te afanes tanto y investiga bien en qué es lo que te vas a involucrar. Bueno, el consejo de tus guías espirituales. Que mires, que escuches razones, que escuches consejos y que también te escuches a ti mismo, que escuches a tu intuición. Y que también tengas en cuenta a tus guías espirituales para tomar decisiones. A veces uno siente que determinada cosa como que por ahí no me debo meter o como que me hace falta algo o que hay algo que está fallando, entonces hazte caso a ti mismo y hazle caso a personas que de pronto te quieren advertir de situaciones que te podrían llevar a ciertas pérdidas o pasar situaciones bastante malucas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante, mi querido amigo y amiga de Virgo, que está solterito o solterita. Bueno, estas cartas son súper maravillosas. Mira, estos angelitos, este angelito te dice, acepta la guía en la crisis, lo que te estoy diciendo ya. Que escuches tu corazón, escuches tu intuición, escuche a las personas que tienen más experiencia que tú, no importa si son de tu edad o mayores, personas que te quieran aconsejar, que te quieran de verdad y también investiga tú también tú mismo, sé tu propio asesor, investiga de hacer de esa cuestión ese negocio o proyecto en el que te piensas involucrar y ten seguridad de lo que vas a hacer. Este angelito te augura prosperidad, dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Listo. Mira, tú estás completamente listo. Solamente que tienes que escuchar consejos a veces y seguir tu intuición, creer más en ti, creer más en tus capacidades. Bueno, y vas a tener, no sé, una época súper maravillosa, una época de muchísima cosecha de todo aquel sacrificio que tú has hecho, del trabajo que tú has realizado, vas a tener una época súper maravillosa. Bueno, pero ten en cuenta los consejos que te están diciendo tus guías espirituales, las personas que te quieren, que te estiman y tu horóscopo, por supuesto. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Virgo que en este momento preguntan por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás viviendo una época, yo podría decir que hasta buena, una época de confianza, una época en la cual estás teniendo bastante éxito en cuestiones económicas. No sé, has madurado, eres una persona de un carácter más fuerte, más segura, más resuelta en cuestión de economía. Estás saliendo de problemas y dificultades, estás saliendo de tus problemas, pero esto ha sido de tus problemas económicos, pero esto ha sido gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo. Tú piensas que los problemas van a seguir, tú piensas que tu situación no va a mejorar, pero yo te digo que no, tu situación sí va a mejorar, tu situación sí va a prosperar. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que debes tener muchísimo cuidado cómo gastas tu dinero.
cómo gastas tu dinero, no confíes tanto en las personas, no seas tan confiado, que tengas un buen presupuesto de acerca de lo que vas a gastar, en lo que vas a invertir, porque te podría llevar de pronto alguna sorpresa, ¿ya? Está muy pendiente, lleva tu agenda, tu contabilidad, lo que tú quieras, pero está muy pendiente de los gastos que tú haces para que no te vayas a exceder y después te veas en la sorpresa que de pronto estás sin recursos tal vez para invertir o algo así más o menos. Esta carta te augura crecimiento y éxito en tus proyectos, en tu economía. El consejo de tus guías espirituales, que mira que nunca pierdas la esperanza de que tú siempre vas a tener tu abastecimiento, siempre vas a tener tus recursos. Yo no sé si tal vez los Virgos se han dado cuenta que de alguna u otra manera, pero ustedes son personas que la consiguen, que logran tener lo que ustedes necesitan, que logran tener así sea para lo mínimo, pero que ustedes lo obtienen. Entonces, que nunca pierdas la esperanza en tu capacidad, nunca pierdas la esperanza en tus dones, los dones que ustedes tienen para trabajar, para crear y para solucionar problemas y dificultades. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Virgo. Les mando bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.